en la clase anterior habíamos terminado acá, estuvimos hablando un poco sobre la interpretación, sobre cómo leer la palabra, ¿no? Tener algunas cosas en cuenta a la hora de leer, interpretar la palabra para no sacar falsas conclusiones y hacer decir a la Biblia cosas que capaz que la Biblia no dice, ¿no? Estuvimos un buen rato hablando sobre esas cosas. Y habíamos terminado con esta verdad clave, ¿no? Que la interpretación es el verdadero descubrimiento, el descubrimiento del verdadero significado de la Biblia. Que esta no va a entrar en conflictos ni históricos o científicos y que se centra en el plan de Dios para la humanidad, ¿no? Que es la salvación por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a seguir avanzando a la penúltima clase, ya queda poquito. Hoy vamos a ver la aplicación de la palabra, ¿no? Y algunas cosas que deberíamos hacer como cristianos a la hora de leer la palabra y qué hacemos con ese mensaje que sacamos de las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en las clases anteriores habíamos hablado que Dios es el que da el paso inicial en cuanto a mostrarse, a revelarse a la humanidad, y Él da ese primer paso. Y no solamente eso, da a conocer su revelación, sino que inspiró a hombres a poner por escrito su mensaje y sus palabras, que es lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que había un tercer punto importante y que es la guía del Espíritu de Dios? Es decir, incluso hablábamos de algún pasaje ahí creo que era Primera de Corintios, si yo no me acuerdo, el capítulo 1, cuando hablaba sobre que las personas que no son cristianas, que no son creyentes o que no son espirituales, no son capaces de percibir las cosas que se disciernen espiritualmente. Y eso tiene que ver con la iluminación que da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, de los aspectos en cuanto a la aplicación de la palabra de Dios, un primer aspecto importantísimo es que cuando nosotros nos acercamos a estudiar, a leer, a meditar, a reflexionar la palabra de Dios, es muy importante, como dice ahí, hacerlo luego de orar. Es decir, no por el hecho de que haya un orden, porque nada, bueno, hay que hacerlo así, Señor, me voy a leer, bendíceme, como para cumplir, sino que realmente cuando nos acerquemos a las Escrituras, lo primero que hagamos sea pedirle a Dios que mediante su Espíritu Santo Él nos pueda estar enseñando, nos pueda estar abriendo nuestros ojos espirituales, que podamos ver y descubrir esas verdades profundas que hay en la palabra, que se disciernen espiritualmente. Y cuanto más conectados estamos con el Señor y más realmente estamos buscando a Dios y pidiendo su guía, Él nos va a hablar y nos va a hablar a nosotros personalmente, y en esa palabra que estamos leyendo, Él nos va a hablar, y vamos a descubrir su enseñanza, que a veces hay enseñanzas que son superficiales, es decir, que uno la lee así a primera vista, y obviamente hay una enseñanza, pero hay otras enseñanzas que son más profundas y que surgen de esa búsqueda intencional, profunda, ese deseo ferviente que Dios te hable, y seguramente a todos les ha pasado de leer pasajes que quizás muchas veces lo han leído y descubrir cosas o verlo desde una perspectiva diferente, o sacar una enseñanza que capaz que en otro momento la leyeran y quizás no se dieron cuenta, no se percibieron. Y a medida que pasa el tiempo y nosotros perseveramos en la búsqueda del Señor y en leer su palabra, vamos profundizando en cosas, porque nosotros no somos los mismos. La palabra de Dios es la misma, por los siglos de los siglos, pero nosotros vamos cambiando, Dios nos va transformando, vamos madurando en la fe, y cuando nos acercamos a esa palabra, vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Es como cuando, no sé, uno mira una película, no sé, yo no soy de hacer mucho eso, pero he escuchado personas que, yo sé, les gusta una película y la miran 20 veces.
Y claro, cada vez que la miran, a veces descubren detalles y cosas que no se habían dado cuenta en las otras veces que la habían mirado, ¿no? Bueno, con la palabra pasa algo parecido, de que vamos descubriendo el verdadero mensaje que el Señor nos quiere transmitir, ¿sí? Entonces es muy importante que oremos, no para cumplir como, bueno, un requisito así, nada, sino que lo hagamos realmente con conciencia de por qué le pedimos a Dios que su Espíritu nos ayude, ¿no? Ya vemos que cuando vimos al principio muchas características de la Biblia es un libro interesante, pero no es solo un libro para nada más y pasarla bien, sino que es para sumergirse en sus palabras e involucrarse con ese mensaje que tenemos ahí, ¿sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque es el manual para nuestras vidas. El Señor, con algún propósito, se reveló e inspiró para que ese libro estuviera. Es para que lo leamos, es para que aprendamos de la palabra y para que sea nuestro manual de vida como creyentes, ¿no? Porque como dijimos también en la primera clase, esa palabra nos va a hablar profundamente, porque la Biblia trata, por eso es un libro que siempre va a ser actual, porque trata con nuestro corazón, trata con nuestras necesidades más profundas. Entonces, bueno, ahí más o menos lo que les puse ahí. Bueno, cuando nos acercamos con esa actitud, lo que demuestra que estamos deseosos, como les puse ahí, de ser dirigidos por Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos a leer ahí esas dos referencias que tenemos ahí. Saben que el Salmo 119 es un salmo muy importante porque habla sobre la palabra de Dios. Saben que es el salmo es vamos a decir, el capítulo más largo de la Biblia. Y saben que repasando un poco para la clase, alguna vez lo había leído, pero hoy como que lo entendí un poco más. Es que el Salmo 119 está estructurado, vamos a decir, como en 22, vamos a decir, como estrofas, ¿sí? Como si fueran las estrofas de una canción. Y cada una de esas 22 estrofas tiene 8 versículos u oraciones cada uno. Pero lo más interesante es que esas 22 estrofas inician en el orden del alfabeto hebreo, ¿sí? Es decir, que la estrofa 1 es con la primera letra del alfabeto hebreo, la estrofa 2 con la segunda y así sucesivamente. Pero además, la estrofa 1 que empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, esos 8 versículos que tiene, cada uno de ellos empieza con esa misma letra. Es decir, si fuera en español y tuviéramos A, B, C, D, bueno, pónganle que la estrofa A, cada uno de esos 8 versículos inicia con la letra A. Me pareció impresionante que el autor, que creo que no es conocido, se desconoce quién lo escribió, ¿no? Creo que no es conocido, se haya tomado el trabajo de ponerlo, o sea, no solamente de escribir esas hermosas palabras, sino que esa estructura, esa poesía que obviamente en nuestras Biblias la perdemos porque en la traducción esas cosas se pierden como otras tantas, ¿no? De las traducciones, pero me pareció muy, muy interesante eso. Así que les voy a leer ahí el Salmo 119, los versículos del 33 al 40. Esta es la versión Reina Valera del 60, que dice así, el 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme.
Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Que cuando nos acerquemos a la palabra podamos tener este deseo, ¿no? Expresado acá en estos versículos de este hermoso salmo, ¿no? Enséñame, guardaré esa palabra, dame entendimiento para que pueda guardar tus enseñanzas, la cumpliré de todo corazón, guíame con esos mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, así que nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, esté en sintonía con lo que Dios quiere, ¿no? A través de su palabra. Que nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que involucra a nuestra persona, estén inclinados hacia y en sintonía con los mandamientos del Señor, ¿no? Que nuestros ojos dejen de ver lo superficial, que dejemos de ver la vanidad, sino que nos enfoquemos en madurar como cristianos, que nos enfoquemos en aprender esas verdades profundas de la palabra del Señor, ¿sí? Que podamos ser avivados, que su palabra sea confirmada en nosotros, que podamos anhelar, como dice en el versículo 40, los mandamientos. Vieron que la ley se la nombra de diferentes maneras, ¿no? Los estatutos, la ley, mandamientos, tus testimonios, son diferentes, palabras, son diferentes maneras de hacer referencia a la palabra de Dios, ¿no? Jesús nos promete que el que pide, se le va a dar. El que busque, va a encontrar. Y el que llame, se le va a abrir, ¿sí? Es una promesa de Jesús para nosotros. Ahora la pregunta que surge es, cualquier cosa que le vamos a pedir a Dios, Él nos la va a dar. Y bueno, no podemos descontextualizar del resto de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, es decir, nosotros empezamos a actuar y a desear las cosas que Dios desea, seguramente cuando pidamos no vamos a pedir, como en otro pasaje dice, ¿no? Como que no se les da porque piden para... Hay gente que pide mal, ¿no? No me acuerdo en qué pasaje es, pero hay gente que pide mal porque pide para sus propios deseos, para su propia vanidad. Y eso es algo que a medida que va pasando el tiempo, en ese proceso que el Señor nos va transformando y madurando, pasa eso, ¿no? Es decir, que nuestras oraciones cada vez en ese proceso deberían de reflejar nuestra intimidad con Dios y conforme a los mandamientos del Señor y a la palabra, ¿no? Es decir, que si pedimos cualquier cosa que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios y van en contra de, y bueno, habla de nuestra inmadurez y de que estamos enfocados en otra cosa, ¿no? Estamos en otra sintonía, en otro canal, en otro camino. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que también preguntarnos qué significa para nosotros personalmente eso que el Señor nos está diciendo, ¿no? Entonces, oír personalmente la palabra. Es decir, que las promesas y las recompensas de las cuales habla la Biblia son para cada lector, para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que esperar que Dios se va a comunicar con nosotros. De hecho, la palabra es la palabra misma de Dios. Él ya se está comunicando con nosotros. Pero además, mediante la oración y mediante el Espíritu, Él también se va a seguir comunicando con nosotros, ¿sí? Entonces, siempre preguntarnos cuando leemos qué es esa palabra, qué significa para nosotros. Siempre hacerla personal. Ahí es cuando Dios llama
al profeta Samuel, ¿no? Se estaba quedando en el templo y primero pasa que Samuel escucha la voz de Dios y va al sacerdote y pensaba que lo estaba llamando, y después por última vez se da cuenta de que es Dios el que lo está llamando a Samuel, y ahí Samuel le dice a Dios: habla que tu siervo oye. Que podamos tener esa misma actitud que Samuel, ¿no? Es decir, cuando vamos a leer la palabra y leemos, que tengamos esa disposición de corazón y de mente de decirle a Dios eso: habla, que yo, Pablo, estoy escuchando, que voy a escucharte, ¿no? Que podamos tener esa disposición. Y después ahí Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí está, ¿no? Obviamente esta frase que estamos leyendo acá se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y se está refiriendo a las palabras de esta profecía al libro de Apocalipsis, pero obviamente y perfectamente la podemos extrapolar al resto de la palabra, ¿no? Bienaventurados los que leemos lo que leemos en la palabra y guardamos, ¿no? De hecho, no sé si es en esta, a ver, déjame mirar una cosa. Bueno, capaz que lo tengo más adelante. Eh, Cuando Jesús pone la parábola de las dos casitas, ¿no? Las dos casitas, yo tengo la canción de Mateo que le canto, las dos casas, ¿no? La sobre la roca y sobre la arena, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, el que oye mi palabra, mis mandamientos, le voy a comparar a un hombre que, y ahí desarrolla la parábola, ¿no? Esto obviamente está en el libro de Apocalipsis, ya le digo, se refiere a esto, pero también lo podemos extrapolar al resto de la palabra que leemos, ¿no? Somos bienaventurados, sí, somos muy felices, somos muy gozosos de leer la palabra, pero ahí se nos indica que debemos guardar lo que está en ella escrita, ¿no? Cuando nos acercamos a la palabra tenemos que ver con expectativas de lo que el Señor nos va a hablar. O sea, miren que toda la actitud que redunda cuando nos acercamos es eso, ¿no? Una actitud de humildad, una actitud de estar dispuestos a ser obedientes a lo que el Señor nos hable, de estar dispuestos a que Dios nos hable a nuestro corazón, quizás nos confronte. La palabra siempre nos va a confrontar con nuestros deseos más íntimos, y tenemos que estar dispuestos. Y también tenemos que acercarnos con esa expectativa de que cuando leemos la palabra de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando tenemos un tiempo con el Señor, algo va a pasar, Dios nos va a hablar, ¿sí? Obviamente cuando leemos la palabra, a veces nos vamos a sorprender, a veces vamos a leer historias que quizás nos va a horrorizar un poco o nos va a dar un poco como que está, pero bueno, como cuando vimos la clase sobre hermenéutica, ¿no? A veces la Biblia habla de cosas o de cosas que la gente hizo, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso que se hizo, ¿no? O sea, tengamos cuidado, que aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. A veces se nombran hechos que sucedieron, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo. ¿Se entiende? Eso es importante. Y de cada historia que leemos en la palabra nos va a dejar una enseñanza, ¿sí? Y obviamente hay pasajes que son mucho más difíciles de interpretar, hay pasajes que a veces pueden dar lugar a quizás dos interpretaciones, o a no estar seguro exactamente qué es lo que el autor quiso decir, pero la verdad que son los menos. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Se acuerdan cuando hablamos del pasaje de Hebreos, ¿no? Creo que es 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y como espada cortante de dos filos, que penetra hasta lo profundo,
Este, bueno, no me acuerdo bien cómo sigue, pero la palabra de Dios, dice acá, es como fuego y como martillo, ¿no? La palabra de Dios rompe hasta el corazón más duro. ¿Cuántos testimonios hay de personas, ¿no? De personas que eran duras, pero que Dios, a través de su palabra, quebranta esos corazones, ¿no? Como si fuera un martillo, los rompe en pedacitos y los quebranta, ¿no? Es como fuego, los purifica, ¿sí? Limpia, saca todo lo falso, todo lo, y expone, la verdad, claramente, ¿no? Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. Ahí Juan les dice, ¿no? Que nos está escribiendo a nosotros, ¿no? Los que hemos creído, en Jesús, ¿no? Para que, como que nos está confirmando, nos está alentando, nos está dando, para que tengamos la confianza que nosotros, que hemos creído en Jesús y la obra que Él ha hecho, tenemos vida eterna. Esta vida que estamos viviendo es transitoria. A veces cuando somos jóvenes, nos parece que la vida dura, parece que la vida acá fuera eterna, ¿no? Al revés. Pero después que pasan los años, yo tengo 40 y quizás los que son mayores, ahí capaz que Roberto o algo, a veces quizás mirás para atrás y decís, se pasó rápido, y seguro que cuando tenés 60, 70 decís, ¡fua! Parece que la vida hubiera sido así, un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que nos espera es mucho mejor a lo que hemos pasado en esta vida. Y lo que nos espera es la vida eterna. Y ahí en Apocalipsis se habla de que eso que nos espera es un lugar donde no hay sufrimiento, ya no hay dolor, vamos a estar con el Señor para siempre. No sé exactamente, al detalle qué vamos a hacer en la eternidad. Sí lo vamos a adorar, vamos a compartir con Él, vamos a ver a otras personas, pero a veces he pensado mucho, ay, ¿cómo será? Y a veces, no sé, capaz que uno pira, ¿no? Pero a veces voy, a mí me encanta el campo, y cuando voy, o veo algún paisaje hermoso, digo, ¿en el cielo será así? ¿Veremos cosas hermosas como esto? ¿O será algo que no nos imaginamos y será algo totalmente diferente? Pero digo, si esto, que estamos en un lugar que va a perecer y que es transitorio como la tierra, es hermosa la creación del Señor, cuánto más lo que nos espera, ¿no? Entonces, nuestros ojos tienen que estar puestos allá, en eso que nos espera, que es la vida eterna, en ese lugar que Jesús, en varias oportunidades habló de que Él nos preparó un lugar para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza, como cristianos. Y miren que eso lo es todo. Yo por mi trabajo, ¿saben cuánta gente veo sin esperanza? Y a veces yo pienso, hablar de esperanza a veces puede, parecer una frase como muy trillada, muy como, ¿cómo se le dice? Como cholula, ¿no? Pero que como cristianos nosotros tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia en determinadas situaciones, o sea, todas esas cosas que Dios produce en nosotros, en este mundo, son fundamental, porque la gente que no lo tiene, lo padece. Entonces, demos gracias a Dios porque tenemos esperanza, porque Él ha puesto esperanza en nuestros corazones, ¿sí? El mensaje que el Señor, cuando lo leemos en la Biblia, tenemos que aplicarlo con regularidad en nuestra vida, ¿no? No es tipo, bueno, una vez, no sé, apliqué algo que aprendí en la Biblia, no. Como cristianos, en nuestro día a día, debemos aplicar, la palabra de Dios. Tenemos que cambiar, como dice Romanos 12 ahí, 2, cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, no acomodarnos a lo que el mundo piensa, porque saben que la mayoría de la gente hace lo que la mayoría hace, ¿no? A veces no tienen,
la capacidad de decir, no, aunque todo el mundo piense así, yo así. Hay personas que sí, pero lo más habitual, y eso está bastante demostrado, es que la gran mayoría de la gente hace lo que la mayoría hace. De hecho, una vez vi un video que me pareció muy, muy gracioso, que era de una clase de... Era como la escena de una película, ¿no? Pero era como un anfiteatro en una universidad, había una docente, no sé si era de psiquiatría o de filosofía, no me acuerdo. Entonces, la tipa hablando sobre esto dice, bueno, al próximo alumno que entre tarde y llegue, yo voy a levantar esta carpeta, y era una carpeta verde, ¿no? Capaz que alguno lo vio en las redes. La carpeta claramente es verde, ¿no? Pero vamos a decirle que es roja. Entonces yo voy a levantar la carpeta y van a empezar a levantar la mano diferentes y yo voy a preguntar de qué color es y ustedes van a levantar y van a decir roja, roja, roja. Varios van a decir rojo, ¿tá? Entonces, la tipa está dando la clase, llega un alumno tarde, se sienta y ella agarra la carpeta. Bueno, ¿de qué color es esta carpeta? Y levanta una mano roja. Y ese que llegó a la clase empieza a mirar como a resta, como diciendo, bueno, es roja, es verde, ¿no? Y bueno, a ver, alguien más, a ver tú allá, no, roja, y es roja, roja, y así todos empiezan a decir roja. Entonces la profesora le pregunta al que llegó tarde, ¿y de qué color es la carpeta? Roja, y todo el mundo se empieza a matar de la risa, ¿no? Y a veces muchas personas les pasa eso, es decir, opinan y actúan como el resto de la gente hace. Uno ve, por eso están los reclames, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, todo el tiempo te están bombardeando con mensajes e ideas para que vos te acostumbres y pienses que eso es lo normal y que eso es lo que está bien. Entonces, uno es influenciado por el mundo que te rodea. Pero la palabra vez tras vez te está diciendo que no te acomodes al mundo, no pienses como los del mundo, sino que tenemos que pensar y que nuestra relación con Dios sea tan íntima, que seamos transformados y nuestra manera de pensar sea conforme a la palabra. ¿Se entiende? Es decir, que mi opinión no es la opinión de la mayoría. Yo lo que pienso que está bien o no es lo que Dios dice que está bien o no. Porque los otros, basados en qué dicen que algo está bien o no. ¿Cuál es la regla que utilizan para decir que algo está bien o que algo no está bien? A mí me pasa, por ejemplo, con los medicamentos. ¿Saben cuántos reclaman medicamentos yo veo en la televisión? No, que esto, que lo otro. Y yo digo, pero eso es una mentira, es un golazo eso. Que no hay una regulación de eso. Yo digo, lo que debería hacer el Ministerio de Salud Pública, todos esos reclames que dicen cosas que no son y mentiras, los deberían de prohibir. No se deberían de pasar en la televisión. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, reflexionamos en la palabra y la ponemos en práctica y la empezamos a incorporar, es decir, como en la parábola del sembrador, ¿no? La palabra es sembrada y echa raíces y empieza a dar frutos, es cuando realmente empezamos a ver el mundo desde el punto de vista cristiano. No es que se define como la cosmovisión es como la manera en que vemos el mundo que nos rodea, ¿no? De lo que pensamos, esto que estamos hablando, de lo que está bien, lo que está mal, si Dios existe, si no existe, si hacer esto está bien o no, o es correcto, yo qué sé, todo lo que pensamos sobre la muerte, qué pensamos sobre el hombre, qué pensamos sobre el pecado, sobre todos los aspectos que involucran la vida humana, todos tenemos una cosmovisión. Nosotros tenemos o deberíamos tener una cosmovisión cristiana, así cuando nos preguntan, ¿y vos qué pensás sobre la muerte? Y bueno, en realidad sobre la muerte pienso esto, y bueno, y es lo que nosotros creemos, ¿no? Que la muerte no se termina solo ahí, que hay vida después de la muerte, que los que creemos en Jesús tenemos la vida eterna y los que no creen en Jesús ya están condenados, ¿no? Desde antes. ¿Y qué pensás sobre, yo qué sé, tal cosa? Y bueno, nosotros deberíamos tener nuestras opiniones formadas como cristianos, ¿no? Es decir, eso es lo que
debería suceder. Lo otro importante que ya lo hemos hablado, la importancia de leer la palabra para ver la Biblia como un todo, ¿no? O sea, cuando queremos saber sobre un tema, bueno, sobre esto, ¿no? ¿Qué opinamos sobre algo? Bueno, a lo largo de toda la Escritura, para hacernos una idea de lo que Dios piensa sobre ese tema. Leo el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Así arranca el libro de los Salmos, con este salmo que tampoco se sabe, creo que el 1 y el 2 también, no se sabe cuál es el autor, pero habla y hace una comparación entre la persona que busca y sigue y obedece a Dios y la que no, ¿no? Entonces nos dice que somos bienaventurados, ¿sí? Es decir, que somos muy dichosos, muy felices, aquellas personas que, y lo pone en contraste, ¿no? Con los malos, con los pecadores y con los escarnecedores, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso, sino que en leer la palabra y meditar en esa, ahí está nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro objetivo principal en nuestra vida, ¿sí? Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niño recién nacido. Así, por medio de ella, creerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahí va, acá en la Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Déjenme decirles que estoy en mi mejor momento para saber lo que es un recién nacido que desea leche, porque no saben cómo Emanuela desea la leche de la madre, no adulterada, no quiere complemento, quiere la leche pura. Así, esa actitud debería ser la nuestra, pero ella se desespera, ¿saben? Ella está tranquila y cuando le viene hambre, ya, ella quiere leche, o sea, no hay nada que la pueda calmar y saciar que no sea perderse a la teta y tomar leche. Que así sea nuestra vida, es decir, así es nuestra vida. No hay nada que nos va a saciar como es esa leche espiritual, esta palabra que proviene de Dios. Y me encanta una canción, que creo que ya se las comenté, la de Jesucristo Basta, que empieza, ¿cómo era? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen tu verdad. Y es así. No hay nada en el mundo, o sea, podemos tener la guita del mundo, podemos estudiar en los mejores lugares, vivir en la mejor casa, tener muchos amigos, una familia grande, o sea, pero nada de eso se compara a cuando conocemos al Señor en verdad y en intimidad y somos saciados realmente en nuestras necesidades. Cada uno seguramente Dios ha tratado de maneras diferentes, que eso creo que también lo hablamos. Cuando yo me convertí, Dios trató con mi autoestima, con mi imagen y con mi soledad. Que, no sé, por algún motivo había algo que hacía justamente eso. Yo tenía amigos, bueno, en ese momento ya estaba en la facultad, me iba bien, tenía familia, no tenía ninguna necesidad, gracias a Dios, económica, pero a pesar de eso, de estar rodeado de gente, yo me sentía solo. Y a veces me preguntaba por qué. Y después que conocí al Señor y me convertí, nunca más me sentí solo. Y después con el tiempo aprendí eso, ¿no? Que en nuestro corazón hay un lugar que solo, como la pieza, ¿viste? De los puzzles, ¿no? Que solo la va a encajar Dios ahí. Solo entra la pieza Dios, por así decirlo. Y ninguna otra cosa va a poder entrar y ocupar ese lugar.
De hecho, hay una frase de San Agustín que es muy famosa y dice así, la frase, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Expresa un poco, es una frase muy conocida, justamente esto, ¿no? Hasta que no encontramos, tenemos un encuentro real y personal con Dios, nuestros corazones no van a estar saciados. Una cosa es ir a la iglesia, aquellos que tienen padres cristianos y de niños fueron llevados a la iglesia. No es lo mismo escuchar hablar de Dios, escuchar a tus padres hablar de Dios, escuchar no sé, los domingos la prédica. Hay una diferencia abismal entre escuchar hablar de Dios y escuchar a Dios y tener un encuentro personal con Dios. Nosotros y la iglesia siempre ha alentado a esa búsqueda personal y a ese encuentro personal, porque eso es lo que te cambia la vida. No es lo que los demás dicen que les pasó con Dios o lo que los demás dicen sobre Dios, sino lo que vos, la experiencia que vos tuviste con el Señor. Eso es lo que te va a cambiar la vida, eso es lo que a mí me cambió la vida. De hecho, yo escuché hablar de Dios de niño, ya les comenté la clase pasada que fui a una escuela católica y supongo que me hablaban de Dios, yo no recuerdo nada, porque no le daba bola, pero eso no quiere decir que yo conociera a Dios, ni tuviera un encuentro personal. No, mi encuentro personal fue a los 20 años, cuando realmente yo lo busqué de todo corazón y me encontré con Él. Y ahí, ¡pah!, me cambió la vida. Bueno, más abajo les había puesto, ¿no? Como los niños con la comida, alimentarnos espiritualmente de las Escrituras dará como resultado un crecimiento y seremos transformados, ¿no? Si una persona no come bien, su cuerpo no va a recibir todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Y por tanto, hay procesos metabólicos y tejidos, células, órganos que van a empezar a funcionar mal. Y cuando eso pase, va a empezar a dar síntomas de que hay algo que está mal. Lo mismo, si una persona no sé, es vegetariana y solo come, no sé, lechuga y zanahoria, el resto por años. Y bueno, claramente esa persona, a la larga, su cuerpo se va a enfermar. Es decir, que si de todo el alimento que tenemos disponible solo nos enfocamos en comer una sola cosa, nos van a faltar todas las otras, ¿se entiende? Y a la larga ese cuerpo se va a enfermar, ese cuerpo y esa mente, todo, ¿sí? Y pasando eso mismo al terreno espiritual, es lo mismo. Si nosotros no nos alimentamos bien, y bueno, algunas cosas en nuestra vida espiritual van a empezar a fallar. Y eso, si se mantiene en el tiempo, va a empezar a dar síntomas. Entonces, capaz aquellos que llevamos más tiempo en el Señor y capaz que hemos meditado en estas cosas, cuando a veces uno ve un problema en alguien o una situación, a veces no se queda solo con lo superficial, siempre uno mira más allá de lo que ven nuestros ojos. Es decir, o deberíamos ver más allá de que, bueno, nosotros vemos esto, la punta del iceberg, pero abajo de todo eso, y bueno, capaz que no hay vida de oración, capaz que no hay una creencia genuina en el Señor, capaz que no hay tiempos con la palabra, capaz que no le cree a la palabra, capaz que la lee o escucha pero no la pone en práctica. Entonces pone sus deseos por sobre lo que Dios nos manda a que debamos hacer. Entonces uno va a ver síntomas. Y lo mismo, si comemos solo, no sé, la aplicación, como ahora va a traer la aplicación con el versículo diario, que no está mal, es decir, comer zanahoria y comer lechuga no está mal, ¿no? Pero si yo solo como de eso, y bueno, no va a estar bien para el propósito que es alimentar y hacer que el cuerpo esté saludable. Bueno, de la misma manera, si yo solamente me alimento de un tipo de lectura, de un tipo de no sé, un versículo, y no hago un estudio más profundo, no me pongo como meta leer
toda la palabra y profundizar un poco más en ella. Y bueno, lo mismo, no voy a madurar, no voy a crecer de la misma manera. Entonces, a veces, si vemos a alguien que pasa, no es lo mismo estar 20, 30 años, ser cristiano de 20, 30 años que ser un cristiano maduro. Es una diferencia. Es decir, que cuando alguien dice, a mí me vas a decir que hace 20 años que estoy en la iglesia, a mí vos que tenés 40 años me vas a venir así, que tengo 50 años de iglesia, 30 años de iglesia, me vas a venir a enseñar. Ojo, está bien que uno tenga muchos años en la iglesia, pero no es sinónimo de madurez ni que esa persona se haya alimentado correctamente en esos años. Y capaz que vemos a una persona que hace 3, 4 años que está, pero si se alimentó correctamente, esa persona va a mostrar un cuerpo, entre comillas, espiritual, saludable, y se va a notar. Y lo importante es esa palabra, no adulterada, ¿no? Es decir, la sana doctrina, no como hacen los falsos maestros, que es cambiar la palabra, acomodarla a sus ideas preconcebidas, sino aprender de la palabra, ¿no? Bueno, relacionado con lo anterior, ¿no? Ser obedientes a la palabra, ¿no? De nada sirve que yo conozca la palabra, tenga tiempos de aprender de la palabra, decir, no, sí, tengo que hacer esto, pero no lo hago, ¿no? Es decir, es una gran diferencia. La práctica lo es todo. Yo ya les había, se los voy a leer de vuelta porque me gusta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús explica quiénes son los verdaderos discípulos. No son los que conocen de la palabra, ni conocen todos los mandamientos. En el 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y permanecer en la palabra significa conocerla y ponerla en práctica, ¿no? Es decir, para ser verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que poner en práctica lo que Él nos enseña. Somos continuamente confrontados con los mandamientos de Dios a obedecerlos. Cuando yo leo que, no sé, recién leímos Mateo 7, ¿no? La regla de oro de tratar a los demás como yo quiero que a mí me traten. O sea, lo que surge ahí es, yo estoy tratando a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Hoy de mañana, cuando, no sé, en determinada situación, yo actué, o sea, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos va a confrontar con situaciones cotidianas, ¿no? Es decir, del día a día de nuestra vida, tenemos dos opciones. O actúo lo que a mí me da la gana y mis decisiones y mis deseos, o los someto a la palabra de Dios y aunque quizás no quiera, no me parezca, tenga duda, no, voy a hacer lo que el Señor manda. ¿Se entiende? Porque a veces cuando somos tentados frente a alguna situación, no siempre las situaciones son desagradables. A veces somos tentados, y por lo general, en cosas que son agradables y que nos gustan. Ese es lo que el pecado tiene ese poder, ¿no? Son cosas que quizás no nos agrada, ¿sí? Y por eso uno se desliza y a veces puede terminar cayendo. Porque si fueran cosas horribles nadie pecaría, sería re fácil. Pero a veces, por más que yo me guste algo, quiera algo, yo tengo que poner a Dios en primer lugar, porque yo tengo que ser obediente, ¿sí? No se trata tanto de querer, sino de nuestra voluntad, ¿sí? De obedecer al Señor. Si el Señor dice que esto no lo hagas, no lo hagas. Ya está, no hay discusión.
no lo hagas. Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. No, porque en realidad si justo, si, no, porque uno trata a veces de buscarle la vuelta, a ver si hay algún agujero donde, bueno, pero justo acá si en realidad no está así, entonces ahí sí. No, si Dios dice, no hagas esto, no lo hagas, ya está. Y si lo haces, bueno, tuviste la oportunidad. Hay un pasaje en Deuteronomio, creo que es 31, que me gusta mucho, que Dios le dice, no, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, que hace como varias comparaciones entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, y le termina diciendo, elige lo bueno, elige la vida para que te vaya bien. Es decir, tomemos buenas decisiones, tomemos en cuenta a Dios para tomar nuestras decisiones. Eso es un proceso y tiene que ver con la madurez. Pero si nosotros permanecemos en la palabra, nos entrenamos en poner en práctica la palabra, vamos a caer quizás muchas veces, pero con el tiempo y con la ayuda del Señor, a través de esa santificación, que es lo que en la vida cristiana pasa, ¿no? Somos santificados a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cada vez nos alejamos más del pecado, cada vez más rechazamos al pecado y nuestras decisiones agradan a Dios, y nos sobreponemos vamos a decir, somos tentados, pero nos sobreponemos a eso y rechazamos el pecado. Dios nos va capacitando a eso, nos vamos santificando. Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, repitámonos a menudo, tengo que ser hacedor de la palabra. Cuando recibimos una palabra del Señor, tenemos que ser hacedores de esa palabra. Porque si no nos vamos a engañar a nosotros mismos, como dice ahí, ¿no? Si yo leo que tengo que amar a mi prójimo, y no sé, y tengo a alguien al lado que necesita algo que yo lo puedo ayudar, y no lo hago a conciencia, me estoy engañando a mí mismo. ¿Entienden? No estoy siendo hacedor de la palabra, no estoy poniendo por obra lo que sé que debería hacer. Y pone el ejemplo de cuando uno se mira al espejo y se va y olvida hasta su rostro, ¿no? Entonces, tenemos que mirar atentamente la palabra y en la libertad que el Señor nos ha dado, perseverar en ella, entrenar para poder ser hacedores de la palabra. Y el otro versículo que les había puesto ahí, Mateo 7, del 24 al 27, es la historia de las dos casitas. ¿Saben la canción de las dos casitas? Dos casitas a orilla de la mar, dos casitas bonitas sin par, mas la tormenta recia cayó allí a la orilla de la mar. Crash, 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 cae rayo atroz, plin, plin, plin. No se me duerman. Cae la lluvia sin fin, allí a la orilla de la mar. Y una casita firme quedó, y otra casita, ¡pum!, se cayó. Si tú edificas sobre Jesús, tu casita firme quedará. Ahí termina. Dice, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿A quién se le ocurre edificar una casa sobre la arena, no? Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús no está diciendo que la tormenta, el viento, el agua, cae solo sobre la casita, sobre la casa, perdón, que está sobre la arena y por eso se desmorona. No, la tormenta viene sobre las dos casas. Es decir, que nosotros, aún siendo cristianos, vamos a pasar tormentas en nuestra vida. De hecho, el Señor dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Y en el mundo tendréis aflicción, pero quédense tranquilos que yo he vencido al mundo. Es decir, no pretendamos ese falso evangelio que dice que por ser cristianos no vamos a pasar por pruebas y no vamos a sufrir en este mundo enfermedad, injusticia, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas en la familia. Es decir, van a pasarnos cosas en la vida. El tema es cómo enfrentamos nosotros esas tormentas de la vida. Si vamos a asimilar la palabra del Señor y por lo tanto vamos a hacer esa casa edificada sobre la roca que se va a mantener firme a pesar de los golpes, o no, vamos conociendo la palabra, no la vamos a poner en práctica y vamos a parecer la casa sobre la arena y nos vamos a derrumbar, que es lo que le pasa a la gente, ¿no? Ni siquiera tiene la palabra, o sí, capaz que de niños le predicaron y se alejaron, pero eso que el Señor está diciendo, si uno empieza a rumiar sobre esa palabra, es la solución del mundo, ¿no? Para todos tus problemas. Mantenerte y obedecer al Señor y que caiga la tormenta. Y te vas a mantener firme. Y no se te va a caer ni el techito, ni ninguna pared, no se va a romper la ventana. O si se rompe, la vas a poder arreglar. Pero no va a ser una pérdida total y que tu vida va a ser destruida. Y cuando yo le canto la canción a Mateo, la parte que más le gusta es cuando yo le digo, si tú edificas sobre Jesús, y le hago así, tu casita firme quedará, y nos encontramos ahí. Y Mateo la tiene recalada, pero a veces a través de las canciones nosotros incorporamos verdades bíblicas. Y en los niños está bueno, en los adultos también, ¿no? Porque la música se te mete ahí, pero lo que se está metiendo ahí es la palabra de Dios también. Entonces está bueno. A ver qué más les puse acá. Bueno, que somos confrontados, no basta con solo oír. Y bueno, y cuando obedecemos, nuestras vidas se vuelven una casa sobre la roca, sólida y segura ante la adversidad. Es la típica frase, ¿no? Pero ¿vos cómo haces? Si en medio de todo este quilombo que te está pasando, estás en paz, o tenés esperanza, o no sé, frases que a veces la gente dice, ¿no? Y ahí es donde está lo misterioso y lo maravilloso y lo milagroso de estar y mantenernos en el Señor. Bueno, insistir un poco más en leer en la totalidad de la palabra, ¿no? No basta tener como una visión parcial de la Biblia y lo que Dios dice, sino que debemos tener un conocimiento. No tenemos que ser, no sé, teólogos, o no sé, tener un grado avanzado en teología, pero sí por lo menos poder leer la Biblia en su totalidad, porque cada historia está puesta con un propósito y por algo Dios inspiró a los hombres para que eso quedara registrado. Algo nos está diciendo, nos quiere decir, alguna verdad nos quiere enseñar y que va a ser útil para nuestra vida. Bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? Debemos aspirar a conocer lo que la Biblia dice sobre diferentes temas, no basta con leer versículos aislados, y persistir en la lectura diaria y en la adoración. Si quieren les leo ahí 2 Corintios 4:2, que ya lo habíamos leído en alguna de las clases anteriores, creo que en la anterior,
Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La revelación de Dios no es algo oculto ni vergonzoso. Y Pablo, cuando predicaba la palabra, no adulteraba la palabra. ¿Se acuerdan que este pasaje ya lo hablamos cuando estábamos hablando en alguna de las clases anteriores sobre el tema de la hermenéutica y la interpretación, de no adulterar la palabra, de no acomodarla a nuestra conveniencia, no ser honestos con lo que la palabra dice? Y el versículo de Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿La palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida? ¿Te has expuesto lo suficiente a la palabra de Dios? ¿Has reflexionado en la palabra de Dios? Bueno, ni que hablar, esa palabra que mora en ti, la has puesto en práctica, la pones en práctica a diario, ¿sí? Y cuando aconsejemos, eso uno lo aprende, ¿no? Cuando aconsejamos a las personas, una cosa es mi opinión, lo que a mí me parece, y otra cosa es aconsejar bíblicamente, ¿no? Otra cosa es aconsejar, que es mostrarle al otro lo que la palabra dice, porque ahí no soy yo, ahí es Dios el que te está diciendo qué hacer en esa situación, que es una autoridad totalmente diferente, ¿no? Sino, además de decirle, pero mira que Dios dice esto, mira en tal lado la palabra dice tal cosa, y alentarlo y darle esperanza y mostrarle quizás una solución a su problema con la palabra de Dios. Eso es la consejería bíblica y es lo que como iglesia deberíamos animarnos unos a otros, como también exhortándonos, ¿no? Como dice ahí, es decir, cuando alguien hace algo mal, una cosa que yo, eso no está bien, ¿no? A que diga, no, la palabra dice que eso que estás haciendo no está bien. Dios dice que eso que estás haciendo no está bien. No es lo mismo, ¿no? Porque yo lo único que me transformo es en un mensajero, en alguien que te está diciendo lo que Dios dice, te lo está recordando. Bueno, y para terminar hoy, una verdad clave para llevarnos, como dice ahí, la Biblia tiene la intención de cambiar nuestra manera de vivir y esto supone un reto a veces incómodo, como decíamos, ¿no? Porque nos confronta contra nuestros deseos. Pero ¿vamos a seguir nuestros deseos o vamos a obedecer a Dios? Al aplicarla, Dios nos instruye, nos sostiene, nos limpia y nos guía a vivir como Él quiere. Saben que siempre en última instancia, y al menos lo que yo he terminado concluyendo en mi vida y en mis reflexiones personales, es que a veces en última instancia el no ser obediente, más allá de que uno quiere hacer lo que uno quiere hacer, a veces es que no es un tema de confianza en Dios también, porque a veces no nos damos cuenta que si Dios nos da un consejo y si Dios nos dice, mirá, anda por este camino, no por este, es porque Él nos ama. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, imagínate vos a tu hijo o a tu esposa o a tu hermano o a tu mejor amigo, decirle, no, anda por acá sabiendo que eso le va a provocar mal y que no va a ser bueno para su vida. Serías el peor. Pero tiene que ver con un tema de confianza. Confiemos en que Dios nos ama como dice que nos ama. Es decir, adueñémonos de esas promesas de que Dios es misericordioso, que Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos, que Él nos amó primero, Jesús murió en la cruz
por nosotros, antes de que nosotros se nos ocurriera ni siquiera pensar en Dios. Confiemos en que Él quiere lo mejor, por tanto, su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. A veces, capaz que pasaremos por situaciones donde no entendemos, pero créanme que después que pase esa situación, a mí me pasó de pensar eso. Bueno, a pesar de que eso no fue agradable y fue doloroso, un propósito hubo y había, y Dios tenía el control sobre eso. Entonces, confiemos en eso, en que Dios nos ama, que Dios quiere lo mejor, y cada cosa que leemos en la palabra, que Dios nos dice, no hagan esto, creámosle a Dios, creámosle que eso que nos está diciendo es así, con un propósito. A veces somos inmaduros y no lo vemos, no tenemos la capacidad de verlo todo, vemos algunas cosas. Entonces, confiemos en ese Dios soberano, poderoso y amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Y eso nos va a ayudar, o sea, empezando por ahí, eso nos va a ayudar a ser más obedientes, porque aunque no entendamos, aunque no lo veamos, nuestros ojos van a estar puestos más allá, porque conocemos a Dios y porque sabemos que las promesas de Dios se van a cumplir y que eso que Dios nos está pidiendo que hagamos de determinada manera es por algo, es por nuestro bien, ¿sí? Entonces creo que a veces todo parte por eso, por un tema de confianza. Y cuando uno empieza justamente a entregar y a confiar en Dios realmente, te empieza a pasar eso. Es decir, aunque vos no entiendas, aunque vos no lo veas, y bueno, yo confío en ti. Yo a veces en mi oración, a veces pienso, obviamente todos en algún momento nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Uno siempre tiene como el ideal de que, bueno, uno llega viejito y se va apagando y está. La mayoría de la gente no se muere así. Creo que la mayoría de la gente le pasa algo, alguna enfermedad, alguna cosa, y termina falleciendo por eso. Pero yo pienso, ¿qué pasaría si a mí, ahora con 40 años, me diera una enfermedad terminal y me muero por eso? Yo hoy en día lo que pienso es que no tendría rencor para con el Señor, porque siempre le doy gracias a Dios por lo que viví hasta ahora. O sea, hasta ahora, gracias a Dios por todo lo que he vivido, gracias por la familia que Dios me dio, por mi trabajo, por cada oportunidad. Pero si en los planes de Dios están que pase algo en el cual yo me termine muriendo, y yo estoy feliz porque si Dios permite que eso suceda así, por algo es. Y eso es lo que a mí me da paz y es lo que a mí me da tranquilidad. Pase lo que pase, siempre el Señor tiene en control todas las cosas. Y por algo es. Y además sabemos que vamos a un lugar mejor. A veces lo que reflexiono es, si me pasara justo algo ahora, que yo que sé, Mateo es chiquito, que Emanuela es chiquita, como que me da un poco de cosa de no poder compartir toda su infancia y todo más tiempo con ellos, porque los amo, obviamente. Pero enseguida lo que pienso es, no, yo confío en que si Dios permite que en mi vida pasara algo así, estoy entregado a Él, a que se cumpla siempre su voluntad. Y se los comparto porque me parece que es importante a mí tener esa actitud de confiar, pase lo que pase, entienda o no entienda, me ha ayudado con muchas cosas. Y capaz que se los comparto por si alguno capaz que le pasa o capaz que piensa en cosas o lo que sea. Bueno, piensa en esto que estamos hablando. Me pasó desde el día 1 que me convertí, que había cosas que leía y no entendía, pero tomé la decisión, no Señor, yo te creo a vos y aunque no entienda, vamos para adelante. Y después más adelante las terminaba entendiendo. Entonces, tiene que ver con un tema de confianza. Uno va aprendiendo a confiar en Dios. Y yo creo que eso también te ayuda el irlo conociendo. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Es decir, yo no puedo confiar en mi vecino y entregarle toda mi confianza, poner las manos en el fuego, si no conozco a mi vecino. ¿Entiendes? Entonces,
yo tengo que conocer bien a Dios y es como algo que decanta. Es decir, yo a medida que conozco a Dios a través de la palabra y a través de lo que yo vivo y lo que otros viven con Dios, eso aumenta mi confianza, porque empiezo a conocer a Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios es, como, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo que podemos compartir, gracias por cada una de las cosas que hemos leído. Sé que tu presencia está en este lugar virtual, de alguna manera, pero que vos nos hablas a cada uno, que tu palabra, cuando es hablada, llega a lo más profundo de nosotros y cumple su propósito, el propósito para el cual tú la has enviado, y es poderosa para transformarnos. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos tener un mayor grado de compromiso con la lectura de tu palabra, un mayor grado de compromiso con nuestra vida cristiana, que podamos tomarnos en serio. Tú sabes, Señor, que por mucho tiempo te pedí perdón por ser un cristiano superficial, por jugar a ser cristiano, entre comillas, pero tú me confrontaste y me volviste a cambiar, Señor. Yo te ruego, Señor, si hay alguien acá que ha estado jugando a ser cristiano, se ha mantenido en la superficialidad, no ha creído en ti en todas las cosas, no ha confiado en ti en todas las cosas, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo toque a esa persona y que pueda experimentar un nuevo tiempo contigo, una nueva experiencia, que lo transforme, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias porque vos nos amás. Gracias, Señor, porque somos simples mortales y tú te has revelado a nosotros, has inspirado tu palabra y has enviado a tu Hijo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y gracias, Señor, por darnos esperanza, esa esperanza de vida eterna que hablábamos. Gracias porque tú tienes un lugar preparado para cada uno de nosotros. Y gracias por este día, gracias porque llegamos hasta acá y mañana será un nuevo día si tú así lo dispones. Te amamos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.